las obligaciones de género. Hablaremos brevemente sobre las obligaciones de género y las obligaciones de cuerpo cierto, definidas en los artículos 1565, 1566 y 1567 del Código. Antes de entrar en materia, mucho me gustaría que mis alumnos en el libro de casos resolvieran al respecto con relación a las obligaciones condicionales. El caso número 39, que tiene que ver sobre la condición resolutoria en la venta de un bien mueble, el caballo clavileño, pendiente plazo. En el caso se menciona como una sociedad llamada Mares de Colombia Limitada, representada por su gerente, le vendió a Luis Alberto Naranjo Abadía el caballo clavileño. Cómo se combinó el precio de la negociación, cómo después apareció otra persona y esa otra persona hizo negociación con relación al mismo caballo para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 1547. El caso tiene una ventaja, está resuelto, de manera que ustedes en el libro de casos podrán encontrar la solución a este fenómeno que les servirá para desarrollar todo lo que tiene que ver sobre la condición resolutoria y la aplicación de la condición cuando se vende una cosa mueble a plazo. Bien, hablemos a continuación sobre las obligaciones de género y las obligaciones de cuerpo cierto. En todas las clases, desde la primera, me han oído ustedes referir sobre el caballo clavileño. Y les he dicho que el caballo clavileño es un caballo negro, azabache, con una estrella blanca en la frente, que es campeón de paso fino colombiano y que tiene 5 años de edad. A diferencia de un caballo cualquiera, que puede ser un caballo bayo, que puede ser un caballo cenizo, etcétera, etcétera. El fenómeno no es solamente metodológico. El fenómeno busca que ustedes entiendan a cabalidad la diferencia entre un cuerpo cierto y un bien de género, y la diferencia en los efectos que produce la enajenación de un bien de género o de un bien que es un cuerpo cierto. El caballo clavileño necesariamente es un cuerpo cierto, o sea, los cuerpos ciertos están perfectamente determinados. Los cuerpos ciertos están perfectamente identificados. Los cuerpos ciertos tienen la connotación de sus características completas y por tanto los cuerpos ciertos son distintos de los bienes de género y los efectos jurídicos de los unos y los otros son distintos. Lo vimos en la clase anterior cuando estudiamos el 1543 con relación a la pérdida de los cuerpos ciertos y con relación a la pérdida de los bienes de género. ¿Por qué motivo? Porque cuando se pierde un cuerpo cierto por fuerza mayor o por caso fortuito, la obligación se extingue. Mientras que cuando se pierde un bien de género, así sea por fuerza mayor o por caso fortuito, la obligación no se extingue. Se sigue el principio romano genera non perunt. El género no perece. Hecha esta precisión, advierto que los cuerpos ciertos están perfectamente determinados. Los cuerpos ciertos están perfectamente especificados. En cambio, los bienes de género son bienes que forman parte de una identificación o determinación general. Se precisan por su cantidad, se precisan por su cuantía, pero no por sus características. De manera que el caballo clavileño, que es un cuerpo cierto, es distinto a un caballo. Si yo vendo un caballo como un bien de género, tengo que entregar uno de mediana calidad, es lo que dice la ley. No tengo que entregarle al acreedor uno en particular,
ni el acreedor puede exigir ni escoger uno en particular. Simplemente cumpliré mi obligación cuando le entrego uno de mediana calidad. Refiero lo que dice el 1518, lo recuerdo. Las cosas, cuando son cuerpos ciertos, están perfectamente determinadas y especificadas. Las cosas, cuando son bienes de género, están por lo menos determinadas en cuanto a su calidad y su cantidad. De manera que frente a ese fenómeno, dice la disposición del artículo 1565 que obligaciones de género son aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado. Pienso que la disposición no puede ser más desafortunada. Veamos, obligaciones de género son aquellas en que se deben indeterminadamente. El deudor no debe indeterminadamente. El deudor debe una cosa determinada. Si la cosa no está determinada, falla el objeto en los términos del 1518 y por tanto falta uno de los presupuestos de validez del negocio jurídico. Y a renglón seguido sigue diciendo esta disposición, indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado. De manera que, ¿cómo es eso? Que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado. Ahí hay un grave contrasentido. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha mencionado cómo y ha recalcado desde mucho tiempo atrás que los cuerpos ciertos están perfectamente determinados y especificados y se identifican para distinguirlos de los demás. Mientras que los cuerpos ciertos puede que no estén tan exactamente determinados, pero se distinguen de los demás. Y la expresión bien de género, hablando como un bien que no tiene una determinación muy precisa, es un tanto contradictorio. En materia de biología, en materia de fenómenos que tienen que ver con la naturaleza, hablamos del género humano. Y el género humano pues está compuesto por personas, generalmente hombres, generalmente mujeres, de algunas razas especiales, los arios, los negros, los amarillos, chinos, etcétera, etcétera. Pero hay una connotación en virtud de la cual el género agrupa una cantidad de individuos más o menos similares. Yo puedo manifestar que desde el punto de vista de género hablo de equinos. Y cuando me refiero a los equinos, de pronto entiendo que hablo de los burros, de los caballos, de las yeguas, de las mulas, de los mulos y no sé, creo que de las cebras. O sea, todos esos animales configuran o hacen parte del fenómeno de los equinos. ¿Ustedes se imaginan qué sucede desde el punto de vista de la entrega si yo me comprometo a entregar un equino? Distinto a cuando yo me comprometo a entregar un caballo. De manera que ese fenómeno de los equinos no entra en consideración con el género, sino que entra en consideración con la especie. La especie es, en términos jurídicos, lo que distingue el bien de género. Y la individualización dentro de esa especie, con todas las connotaciones de identificación, es lo que precisa el cuerpo cierto. Un caballo es un bien de género. El caballo clavileño es un cuerpo cierto. El caballo Popeye es un cuerpo cierto. Un caballo común, corriente, es un bien de género. De manera que yo puedo, siguiendo el 1518, enajenar un cuerpo cierto
en este caso caballo clavileño, o un bien de género, en este caso caballo. Difícilmente podría cumplir a cabalidad cuando yo enajeno un equino. Piensen ustedes cuál sería el problema y cuáles serían los graves problemas que se seguirían cuando yo celebro con María Paula el contrato de compraventa de un animal. María Paula, le vendo un animal y ella me paga 100.000 pesos por el animal. Y en una caja de fósforos yo le entrego a María Paula una hormiga. Cuando ella recibe la caja de fósforos, la abre y ve la hormiga, me dice: Carlos, yo estaba pensando en que nuestro contrato de compra-venta radicaba sobre un caballo, no sobre una hormiga. Y yo le respondo: ¿es que acaso la hormiga no es un animal? Yo me comprometí a entregar un animal y le entregué una hormiga. Y usted pretende que yo le entregue un caballo. El caballo es también un animal, pero el objeto de la negociación fue un animal. Cuando ese objeto es tan amplio, cuando ese objeto es tan ausente de determinaciones y de identificación, la ley dice en el 1518 que no hay objeto. Y la Corte Suprema de Justicia en la Sala Civil ha dicho que en materia de indeterminación del objeto, el objeto no existe. Puede que esté en la naturaleza, pero para efectos contractuales no existe. Y si no existe, falta uno de los presupuestos de validez del negocio jurídico previstos en el 1502 y por tanto el negocio deviene nulo. ¿Por qué? Por falta de objeto, con una nulidad que es una nulidad absoluta. Son nulidades absolutas en los términos de 1741, las que se generan cuando no hay objeto, el objeto es ilícito, cuando no hay causa, causa ilícita y demás. De manera que entiendan ustedes el fenómeno. Las cosas corpóreas, materiales, objeto de prestación, en los términos del 1518 del Código Civil, deben estar precisamente determinadas, y hablamos de cuerpos ciertos, o deben estar determinadas desde el punto de vista de su género, vale decir, desde el punto de vista de su especie, y son cosas también válidas como fenómenos de manifestación de objeto. De allí que la disposición que les acabo de leer del 1565 exprese que son obligaciones de género, son aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado y que en nuestro lenguaje jurídico se llama género cualquier cosa que se determina únicamente por la clase a la que pertenece. Desde este punto de vista tenemos entonces obligaciones de género y obligaciones de cuerpo cierto. La disposición del artículo 1566 manifiesta que en la obligación de género el acreedor no puede pedir determinadamente ningún individuo y el deudor queda libre de ella entregando cualquier individuo del género con tal que sea de una calidad a lo menos mediana. ¿Puede entonces el acreedor de una obligación de género exigirle al deudor la entrega de un bien de especie o cuerpo cierto? No. ¿Está obligado el deudor de una obligación de género a entregarle a su acreedor un bien de cuerpo cierto y no un bien de género? No. Me comprometo con María Paula a entregarle un caballo porque celebramos un contrato de compra-venta de un caballo. Ella me paga 1.000.000 de pesos por un caballo. Yo tengo muchos caballos en mi cuadra, pero todos son de muy buena calidad. Me voy a la Galería de la Alameda, busco los lugares en donde están las carretillas con los caballos, le ofrezco al dueño de la carretilla que tiene el peor caballo, caballo esquelético, caballo raquítico, etcétera, etcétera, se lo compro por 300.000 pesos
le pago los 300.000 pesos, me llevo el caballo y cuando María Paula va a que yo le entregue el caballo que le vendí, le entrego ese animal. María Paula, que es abogada, me dice: Carlos, usted está incumpliendo el artículo 1566, porque la norma de 1566 dice que en la obligación de género yo no puedo pedir determinadamente ningún individuo, pero el deudor queda libre entregando cualquier individuo del género con tal de que sea lo menos de una mediana calidad. Y usted me está entregando un caballo de pésima calidad. Significa que usted no está atemperando su conducta a lo que manifiesta el artículo 1566. De manera que debe cumplir lo que dice la disposición, entregarme un caballo que es un caballo de mediana calidad y no puede entregarme el peor de los caballos. No estoy exigiendo que me entregue el mejor, ni estoy exigiendo que me entregue un cuerpo cierto. Simplemente exijo en los términos de la ley que se me entregue uno de mediana calidad. Así las cosas, en las obligaciones de género se entregan cosas de mediana calidad. En las obligaciones de cuerpo cierto se entregan las cosas que están perfectamente determinadas e identificadas. ¿Por qué motivo? Porque ese cuerpo cierto es distinto uno del otro. El caballo clarileño, negro azabache con una estrella blanca en la frente y campeón de paso fino colombiano, es distinto del caballo Popeye, que es un caballo percherón, alazán, de crines blancas y cola blanca, de muy buena alzada con 6 años de edad y que se dedica a la actividad de reproducción. Son caballos distintos, son fenómenos totalmente distintos. Desde el punto de vista del objeto, cada uno de esos caballos es distinto. Y además es distinto de cualquier bien de género, porque los bienes de género lo único que requieren es que sean de mediana calidad. Hecha esta distinción, vuelvo a recordar el tema de la responsabilidad civil en materia de los bienes de género y de los bienes que son cuerpos ciertos. Según el 1543, el 1604, el 1605, 6, 7, el 1876. El género no perece. El deudor de un bien de género entregará siempre uno de mediana calidad. El cuerpo cierto sí perece. Perece en los términos del 1729 del Código Civil, con culpa o sin culpa del deudor. Si es sin culpa del deudor, por fuerza mayor o por caso fortuito, y en este caso la obligación se extingue. De manera que las reglamentaciones en materia de responsabilidad civil contractual, cuando existe de por medio un cuerpo cierto y cuando existe de por medio un bien de género, son totalmente diferentes. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Les queda claro este fenómeno? La disposición del artículo 1567 reitera el fenómeno de la responsabilidad civil contractual. Dice: la pérdida de algunas cosas del género no extingue la obligación, y el acreedor no puede oponerse a que el deudor las enajene o las destruya mientras subsistan otras para el cumplimiento de lo que debe. La norma del artículo 1567 sigue el principio de los romanos, en virtud del cual el género no perece, y es clara y categórica cuando manifiesta la pérdida de algunas cosas del género no extingue la obligación. El acreedor no puede oponerse a que el deudor, si tiene varias cosas, enajene una o dos o tres de ellas, o las destruya, mientras subsistan otras para el cumplimiento de lo que debe. Esa tesis, que es la tesis imperante en el derecho, tiene una concepción singular planteada por Fernando Vélez. Fernando Vélez, un hombre muy agudo desde el punto de vista jurídico en su mente, expresa en materia teórica lo siguiente: ¿qué pasa si todas las cosas del género perecen? ¿Será que en este caso la obligación se extingue? Siguiendo el principio de los romanos de que el género no perece. ¿O será que en este caso, por el contrario,
la obligación sí se extingue porque perecieron todas las cosas del género. Para tratar de explicar este artículo, y en especial para adentrarnos un poco en la teoría de Fernando Vélez, planteamos en el libro de casos 1, que me permito leer y someter a su consideración para efecto de estudio. Creo que es el caso número 45. Dice así: el doctor Fernando Vélez, como pago de honorarios profesionales por una larga gestión judicial, recibió a título de datio insolutum, es decir, de dación en pago, una finca conocida como Playa Linda, ubicada en el municipio de Pasacaballos, frente a la isla de Barú, riberana del Canal del Dique, en el departamento de Bolívar, departamento del Magdalena, predio identificado así: norte en toda su extensión con el Canal del Dique, sur y occidente con el predio Palenque de Francisco de Piñeros, y oriente con el predio Ponedera de Ramón Boza Erazo. Asimismo, Fernando Vélez recibió 10 equinos, entre caballos y yeguas que pastaban en la finca. Como su actividad profesional era el ejercicio de la profesión de abogado y no la explotación de la agricultura o la ganadería, pensó en vender el predio y los animales. Un ganadero de la región, el señor Francisco de Piñeres, que era entre otras cosas su vecino, le ofreció compra por los caballos, pero no por las yeguas, a lo cual replicó el doctor Vélez que estaba dispuesto a enajenar la totalidad de los 10 animales, y no uno por uno, ni tampoco aparte las 6 yeguas y los 4 caballos. Le pidió al oferente que fuese a examinar los animales para, si era el caso, cerrar el negocio. Francisco de Piñeres volvió a la finca Playa Linda con un veterinario, revisó los animales, los encontró en buen estado y aceptó comprarlos, todos. El doctor Vélez les puso que los vendía en el estado en que se encontraban por la cantidad de 6,000 pesos y que los entregaba en la finca donde pastaban. Las partes convinieron un plazo hasta el 3 de septiembre de 1890, fecha en que se cerraría la negociación. De manera que lo que hicieron las partes fue convenir plazo hasta el 3 de septiembre. El 2 de septiembre, o sea, un día antes de la fecha estipulada, 2 de septiembre de 1890, se presentó una gran avenida del río Magdalena y por ende del Canal del Dique. La creciente inundó totalmente la finca Playa Linda, arrasó con la totalidad de los animales, tanto las yeguas como los caballos, y al día siguiente compareció el comprador Francisco de Piñeres a pagar el precio y a retirar los animales. El doctor Fernando Vélez le dijo que todos los animales, bienes de género y no cuerpo cierto, habían perecido por fuerza mayor o por caso fortuito, vale decir, la creciente del Canal del Dique, producida por la creciente de los ríos y las intensas lluvias. ¿Será que en ese caso se pueden aplicar las disposiciones que les he comentado y los bienes de la negociación, los 10 animales, perecieron por fuerza mayor o por caso fortuito y por tanto la obligación de entregar el deudor Fernando Vélez los animales se extinguió y no se extinguió la obligación del comprador Francisco de Piñeres de pagar el precio? Al respecto se plantean las siguientes preguntas. ¿El predio Playa Linda, recibido por el doctor Fernando Vélez, es un bien de género o es un bien de cuerpo cierto? Respondemos. El predio Playa Linda está perfectamente determinado, está perfectamente identificado, se dice que se conoce con el nombre de tal, que está ubicado en el municipio de Pasacaballos, frente a la isla de Barú, riberana del Canal del Dique, en el departamento de Bolívar, e identificada por los linderos y por los colindantes que se determinan en el caso.
De manera que Playa Linda es un cuerpo cierto. Playa Linda no es un bien de género, es un bien inmueble y es un cuerpo cierto. Segunda pregunta. ¿Los caballos recibidos por el doctor Fernando Vélez se consideran bienes de género o se consideran cuerpo cierto? Vimos en el caso que Fernando Vélez recibe a título de dación en pago no solamente la finca, sino que recibe una serie de animales, 10 equinos, y dentro de esos animales recibe caballos y yeguas, 6 yeguas y 4 caballos. De manera que esos animales son bienes de género, no son cuerpos ciertos. No se dice que son tantas yeguas denominadas así, 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 y tantos caballos denominados así, 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 para cambiarle su connotación de ser bienes de género por bienes de cuerpo cierto. Son entonces bienes de género. 3. La obligación de entregar Fernando Vélez 6 yeguas y 4 caballos, ¿es una obligación de género o es una obligación de cuerpo cierto? Expliquen sus respuestas. Aparece una negociación de compraventa en donde el objeto de esta son los 6 caballos y las 4 yeguas como bienes de género. Allí no hay una obligación de cuerpo cierto. De manera que desde ese punto de vista, lo que se compromete a entregar Fernando Vélez al comprador Francisco de Piñeres son los 10 equinos, vale decir, tal como lo refiere el caso, las 6 yeguas y los 4 caballos. 4. ¿En qué estado y calidad debe entregar los equinos el vendedor Fernando Vélez? Esos equinos deben ser entregados como bienes de género de mediana calidad. No son ni absolutamente ejemplares, ni son absolutamente malos desde el punto de vista de la calidad, ni están deteriorados, no son cuerpos ciertos, son bienes que se encuentran en condiciones normales en los términos de la ley, tal como lo refiere el 1566. Esa obligación, que es una obligación de género, debe ser cumplida con bienes que sean por lo menos de calidad mediana. 5. ¿Pudo el comprador Francisco de Piñeres pedirle al vendedor Fernando Vélez el 3 de septiembre de 1890 que le pagara con 10 caballos distintos de los que se encontraban en la finca Playa Linda? No. El objeto de la negociación fueron los caballos y las yeguas que se encontraban en la finca Playa Linda, no fueron otros distintos. Fernando Vélez no era criador de caballos, Fernando Vélez no tenía más caballos, en la finca solamente pastaban los 10 caballos que fueron objeto de la negociación. 6. La pérdida de todos los equinos por la avenida de las aguas del Canal del Dique extinguió la obligación de Fernando Vélez. En esta pregunta quiero resaltar la tesis del doctor Fernando Vélez, cuando él dice que si se pierden todas las cosas del género por fuerza mayor o caso fortuito, la obligación se extingue. Y podríamos mencionar que como hubo una avenida de las aguas del río y del Canal del Dique, creció y se llevó del potrero riverano todos los 10 animales, todos los bienes de género perecieron. Y en ese caso no se aplicaría la disposición del artículo 1567, porque la norma dice la pérdida de algunas de las cosas del género, mientras que la tesis de Vélez afirma la pérdida de todas las cosas del género extingue la obligación. El caso no tiene por objeto sino plantear la confrontación de las dos tesis. Lo que hemos advertido con la doctrina, con la jurisprudencia y con la misma disposición del 1567 es que el género no perece. Implicaría lo anterior que Fernando Vélez está en la obligación de entregarle los 10 animales a Francisco de Piñeres. ¿Por qué motivo? Porque la fuerza mayor y el caso fortuito no extinguen la obligación de la entrega. Si seguimos la tesis de Vélez para desmenuzar el artículo 1567, en la medida en que dice que si se pierden algunas de las cosas del género, y lo que aquí se han perdido son todas las cosas del género, se extinguiría la obligación. Pero tengan ustedes sobre la base
Tengan ustedes como base la siguiente premisa. La doctrina y la jurisprudencia desde la época de los romanos expresa: el género no perece. Si la obligación es de género y esa cosa de género se extingue en los términos jurídicos, le tocará al deudor de la entrega conseguir otra de mediana calidad para pagar. De manera que con este fenómeno pretendo haber estudiado y explicado con detenimiento la diferencia entre las obligaciones de género y las obligaciones de cuerpo cierto. Gracias